trabajé en Concepción del Uruguay, en INTA, en el área de parasitología con ovejas, y trabajé con Haemophilus, que es el parásito más prevalente y el más letal. No sé si está bien decir que hay uno que es más letal que el otro. Yo sí sé, hay que decir que este es el más prevalente. ¿Qué significa prevalente? Que más presencia va a tener. ¿Qué es lo que hace este parásito? Succiona sangre. Pero cuando succiona sangre también produce una lesión en el abomazo, que es el cuajar de la oveja, que dificulta mucho la digestión de las proteínas. Bueno, el ciclo, muy sencillo, medio externo, el pasto y en el ovino. Para empezar a ponernos de acuerdo, esto es una enfermedad que afecta a la población. Vamos a pensar a hablar de poblaciones. La oveja me importa, pero me importa la majada. El 90-95% de los parásitos los tenemos en el campo y el 5 o menos lo tenemos adentro de la oveja. O sea que si ya empezamos a pensar que con un antiparasitario vamos a solucionar el problema de la mucosis, ya estamos errados de entrada, porque tenemos que trabajar sobre el ambiente. Es muy sencillo, la oveja al defecar, en la materia fecal, en las monigas, los huevos van evolucionando a distintos estadios parasitarios hasta que llegamos al que es el que la oveja consume y vuelve otra vez a ingresar. ¿Sí? Es muy sencillo, no tiene muchas vueltas. Nos vamos a, así como el chino hablaba hace un rato del comportamiento digestivo de la oveja, es decir, cómo come pasto, vamos a hablar del tipo de materia fecal de la oveja y hacer la diferencia que vamos a tener con el bovino. La materia fecal de la oveja es una materia fecal que tiene menos agua. Al tener menos agua, el punto susceptible del parásito que tenemos que empezar a entender. Los huevos de los parásitos en la materia fecal duran poco. ¿Dónde están los parásitos? En las pasturas. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? La bosta de vaca, al formar una torta, genera humedad y persiste mucho más tiempo. En el ovino, el parásito, la materia fecal, al tener poca agua, el huevo no dura. Entonces, ya nos tenemos que hacer la cabeza que ¿dónde vamos a tener más riesgo parasitario? Cuando estamos pastoreando una pastura que tiene rocío, que tiene humedad. ¿Sí? Ahí es donde se van a empezar a notar. Bueno, las presentaciones, esto es muy chiquitito, hiperaguda, aguda y crónica. Esta yo la he visto en Concepción del Uruguay. Incluso haces un HPG, que es lo que mostraba el chino en el estudio coprológico, y no tenés recuento de parásitos en materia fecal. Porque la carga de parásitos es tan alta que la población de parásitos internas se frena. Si se frena la población de parásitos, no se reproducen, los huevos a veces no están en materia fecal. Y te los mata de golpe. ¿Qué es lo que vas a ver? Un corderito blanco, totalmente anémico, que se levanta y se cae. Vamos a ver un edema, acá abajo una papada en los corderos, vamos a ver mal estado en general, y podemos ver o no diarrea, o la cascardia, el cordero que está manchado. Esta es frecuente y ocurre en lo que se llama alza de lactación, lo que decía Chino hace un rato, entre 5 a 6 semanas de parto la oveja empieza a perder un poquito sus reservas y la poca población de parásitos que tiene no la puede controlar y estos parásitos empiezan a reproducirse, a poner huevo, a poner huevo, a poner huevo, y son esos huevos que contaminan la pastura que le sirven de infección al cordero. Y esta es la más frecuente y me parece que es con la que vamos a tener que convivir. Si nosotros pensamos que vamos a erradicar la enfermedad, estamos totalmente equivocados. Los parásitos quieren vivir. Vos me pones ivermectina, yo voy a generar un gen que me permita resistir y voy a ser resistente a la ivermectina. Porque ellos quieren vivir, o sea, la vida se va a abrir camino. Es un parásito, pero quiere seguir viviendo. Entonces, el control farmacológico demostró que no funciona. ¿Lo vamos a dejar usar? No. Tenemos que usar antiparasitario, pero tenemos que saber que no es la única herramienta. ¿Cuál es la macana? Que es la herramienta más fácil. Poner ivermectina, estamos pasando y chao. Pero ya no están funcionando. Hay muchas drogas que no están funcionando. ¿Va quedando claro la presentación en la que podemos ver? Bueno,
como dijo el chino, la oveja y la vaca son diferentes. El bovino genera inmunidad a partir del año de vida. Ir a un campo de cría, tomo una muestra de material fecal, hago un análisis postoparasitológico, voy a ver que el recuento de huevos es muy bajo, insignificante, no tiene nada. La vaca adulta generó inmunidad, la oveja no la genera. Y para colmo tiene un problema muy serio, que es al comer cerca del suelo, por su actividad de browser son los ramuñadores, al tener esa actividad levantan los parásitos que están en el suelo con mucha más facilidad que la vaca. Entonces tenemos dos en contra. Una, no tenemos inmunidad, la oveja adulta va a seguir teniendo carga de parásitos relativamente alta. Y dos, un hábito para comer que no nos favorece para nada. ¿Dónde vamos a tener el periodo de riesgo? 6 semanas postparto, 3 a 6 semanas postparto y los corderos. ¿Cuál es el mecanismo de la resistencia? ¿Cómo surge la resistencia? Es muy sencillo. Yo aplico un tratamiento, mato a los parásitos sensibles, pero van a quedar algunos que por H o por B la droga no actuó. Tuvieron o tienen en su genoma, estoy hablando del genoma de los parásitos, la capacidad de hacerle frente. Y esto es selección darwiniana, muchachos, ¿no? El que se reproduce es el que lleva sus genes. ¿Y cuál es el problema de esto? Que si yo no me pongo a pensar en esto, terminamos quedándonos con parásitos que son totalmente resistentes. Y lo que se hereda no se roba. ¿Y eso qué significa? Que la población de parásitos resistentes que yo genero por un mal uso de los antiparasitarios me queda en el campo y me queda. Y pongo otra cosita más. Yo compro una majada o compro un grupo de ovejas o compro un carnero de un campo que tiene resistencia y me está llevando los parásitos adentro. Famosa frase de Guillermón en Minta Rafaela: una garrapata camina 15 centímetros en su vida. Si encuentro garrapatas en provincia de Buenos Aires, porque evidentemente vinieron en un camión adentro de una vaca. Bueno, con los parásitos más o menos lo mismo. Una larva se mueve así en el suelo toda su vida. Arrastro las larvas de los parásitos dentro de la oveja. ¿Me explicó? Cuando yo compro, y por eso es la importancia también de tener a estos grupos donde uno se va familiarizando, porque importar resistencia es un problema, ¿no? Es un problema muy serio. Una vez que apareció, volver para atrás es muy difícil. Hay un compañero de trabajo en Minta Rafaela que terminó su tesis doctoral con este tema. Una lástima que no haya podido venir, pero bueno, él trabajó con esta especie de parásito, con este problema de ver si podemos hacer que la resistencia se vuelva para atrás. Entonces, ¿qué es lo que me importa de esta diapositiva? Que nos llevemos nosotros la idea de que si yo no trabajo bien el manejo de los antiparasitarios, voy a tener un problema que me va a quedar en el campo por unos cuantos años. Y no volvemos para atrás. La selección química es eso que hablamos, es el título formal que se le pone. Selección química. Aplico un antiparasitario y no funciona. Entonces ahora nos tenemos que poner a pensar, bueno, si no son los antiparasitarios la única forma de controlar a este parásito, que es el más jodido, para hablar técnicamente, que es el más peligroso, ¿qué nos queda? Bueno, hace un rato vimos que el parásito tiene una fase de vida libre. Y es allí donde tenemos que ponernos a pensar. Manejar el pastoreo. Manejar el pastoreo es una estrategia muy importante para controlar los parásitos de nuestra majada. Tratamiento selectivo. Las enfermedades en una población no se distribuyen, todos tienen un poquito de cada cosa. Las enfermedades se distribuyen como la riqueza en el mundo. Hay muy poquitos que tienen mucha carga de parásitos y la mayoría tienen poca carga de parásitos. ¿Sí? Esa es la distribución de las enfermedades parasitarias en las ovejas. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a haber dentro de nuestra majada algunas ovejas que tienen mucha carga de parásitos y son esas las que yo tengo que tratar, mientras que las otras no tienen tantos parásitos. Y yo tengo que dejar algunos parásitos que no se expongan a la droga, porque si el parasito a todas las majadas por igual, voy seleccionando químicamente a esos organismos que después van a ser resistentes. ¿Va quedando claro? ¿Sí?
Entonces acá lo que nos obliga es a pensar un poco de cómo poder resolver el problema. Contaminación de las pasturas. Nosotros estamos en una zona templada. O sea que tenemos que mirar esta línea roja. Fíjense cuando empieza a contaminarse las pasturas. Y el invierno nosotros lo tenemos como aliado, porque este parásito no se banca el frío, no se banca la seca. Entonces, fíjense que acá el recuento de parásitos en el suelo, en el pasto, es muy bajo. En los meses de enero, de marzo, empiezan a subir. El pie de la contaminación ocurre acá, en el otoño, que también coincide cuando empiezan las primeras lluvias y no hace tanto frío. Entonces las larvas que están ahí empiezan a subir por los pastitos y ahí es donde la oveja empieza a consumirlas. Esto, pastoreo continuo. ¿Por qué este problema es importante? Porque la mayoría, como yo incluyo, tenedores de ovejas, no productores de ovejas, tenemos la oveja dispersa en un potrero y la juntamos cuando la tenemos que juntar y hacemos, ya que la juntamos toda, desparasitamos. Si no tenemos instalaciones, no tenemos un manejo ordenado, a esta enfermedad no la vamos a controlar. Es más, lo que vamos a generar generalmente es resistencia, porque vamos a desparasitar a todas por igual. Hace un rato estuvimos hablando que hay que desparasitar solamente a aquellas que haya que desparasitar. ¿Y cómo lo hacemos con esto? El método Famacia que había nombrado el chino recién. Esto lo desarrollaron los sudafricanos para ver qué grado de anemia, estimar la carga de parásitos de Haemococcus. Solamente sirve para este parásito, ¿no? Pero este es el más importante. Controlando este, más o menos agarramos a la mayoría. Fíjense, el grado de pigmentación, no es pigmentación, sino para decir grado de color, para que nos llevemos la idea clara, los colorcitos que tiene digamos, la zona del ojo. Se tiene que hacer en esa zona. Ustedes agarran, lo miran, es muy sencillo de aprender. Esto está bien, este más o menos, y cuando ya está blanco hay que desparasitar. ¿Cómo se llama esta estrategia? Tratamiento o terapéutica selectiva. Voy a tratar solamente a la oveja que tenga carga alta. Esto se compra o se imprime y se aprende. Ahora, esto que es una técnica, el productor ovino con su veterinario va y lo aprende. Le vamos a borrar el cachazo 2 o 3 veces, vamos a estar en discusiones. Mirá, por eso el tipo le hicieron la pregunta acá, ¿no? El signo de pregunta, ¿este color qué hago? ¿Trato o no trato? Bueno, esto se aprende. ¿Qué es lo que preocupa? Que generalmente no tenemos. Bueno, el tema de la manga, yo prefiero que la manga sea cómoda para trabajar. Porque si yo no tengo un sistema de pastoreo que me permita evitar el pastoreo continuo. ¿Qué es el pastoreo continuo? Y las ovejas están en el cañador. ¿Cómo las encerramos? Y cada tanto, ya que las encierro, le hago todo. O sea, ¿me van siguiendo el hilo? Para controlar la enfermedad no es solamente el antiparasitario, es todo un proceso. Porque yo esto, si quiero realmente poder achicar el impacto que tienen los parásitos sobre la majada, que muchas veces es la muerte, necesito tener planificado otras actividades. Vienen en el combo. La idea que quería para la charlita de hoy es, primero, es una enfermedad que es mortal, que baja, tiene un impacto altísimo en la majada, que en esta zona es la más prevalente, o sea, es la que más impacto va a tener, y que para solucionarla los antiparasitarios solamente no van a servir. Vamos a tener que, me parece que pensar en estrategias que nos permitan organizar la majada, poder trabajar cómodo y poder disponer del tiempo para aplicar, por ejemplo, esto. Y esto parece lo más difícil, pero no, esto se enseña, se aprende, lo vamos a equivocar, lo vamos a volver a aprender y lo vamos a hacer bien. Ahora, si no tenemos una estructura, no pensamos en una estructura, en la producción ovina como una producción, sino dejamos de ser el tenedor de ovejas que quedan ahí y vamos a seguir hablando de esto, y nunca vamos a solucionar nada. Y hay campos, en Entre Ríos, que hemos visto campos donde no funciona ningún antiparasitario, funciona muy poquito. Una cosita, los corderos lactantes, desde
días, ¿son susceptibles a la parasitosis? Levanta muy poco de pasto el cordero en ese momento, no tenés. El recuento lo tenés a partir de los 2 meses, cuando empiezan a levantar pasto. La oveja comiendo en feedlot, ¿va a tener parásitos? Va a tener los que ya tiene. Porque el parásito está en la pastura. Y sube, la larvita esa L3, va subiendo a la pastura, no sube mucho, no se crean que si la materia fecal está acá, yo me voy a caminar así y voy a encontrar parásitos. De la unidad bosta se desparrama muy poquitito. Ahora, si nosotros obligamos a comer a la oveja siempre en el mismo lugar, pastoreo continuo, siempre en el mismo lugar, siempre en el mismo lugar, siempre en el mismo lugar, es como ir al baño y no tirar la cadena, ¿no? Los primeros 3-4 días a lo mejor no pasa nada, pero después ya del quinto se imaginan lo que va a pasar. Bueno, entonces el pastoreo continuo es el enemigo número 1 para controlar la carga de parásitos. Y hablo de ovejas y también hablo de vacas, más o menos lo mismo.